Hola, ¿cómo están? Nuevamente les saluda al profesor Isacio Rejala. Bien, como vimos en el video anterior, vimos cómo hacer un diseño multidimensional utilizando SQL Power Architect, cómo conectarnos a una base de datos y crear las tablas de dimensiones y las tablas de hechos en un Data Warehouse. En este video vamos a ver cómo poblarlo a través de una herramienta de ETL. Esta herramienta es la versión Community de Pentaho Data Integration. En el navegador podemos escribir Pentaho Data Integration Download Community Edition. Nos vamos en este enlace. Acá donde dice Pentaho Community Project, podemos hacerle clic en Download Here, completar estos campos. Pentaho se maneja bajo dos esquemas, una que es la versión Enterprise y la otra que es la versión Community. En este y los siguientes videos voy a utilizar la versión Open Source o la versión Community. Y para evitarles este trabajo de estar registrándose en la página para poder descargarlo, les adjunto el enlace para la descarga que está en la guía del trabajo práctico. También les dejé el enlace en Educa, el cual deben descargarlo, descomprimirlo. No necesita instalación, ya que está desarrollado en Java, por tanto es multiplataforma. Solo necesitan tener el JDK de Java instalado, eso es muy importante, porque sin eso no funcionaría. Y ejecutar el archivo llamado SPUM, que se encuentra en la carpeta Data Integration, que descargaron y descomprimieron. Aquí les voy a mostrar el enlace. Aquí les dejo el enlace de descarga de Pentaho. Ustedes dan clic en ese enlace y les va a llevar a una carpeta del Drive donde van a poder descargar directamente un archivo zip. Solamente tienen que descomprimir ese archivo, descargar ese archivo, descomprimirlo y ubicarlo en una ubicación, valga la redundancia, conveniente para que no se les pierda después el programa, porque este programa no se instala. Ustedes van a entrar en la carpeta y ejecutar el SPUM, en este caso, que es el que abre el Pentaho Data Integration. Le hacen clic acá, descargan y se descarga un zip. Les muestro donde yo tengo descargado, es decir, yo descargué, luego lo mudé aquí en la carpeta archivos de programas. Y aquí está la carpeta de Pentaho Data Integration. Entro ahí, entro Data Integration. Y es un ejecutable. Es un ejecutable, por lo tanto no necesita instalación. El ejecutable que deben abrir es este SPUM. Y ahí se nos va a abrir el Pentaho Data Integration. La versión 9.1 que fue lanzada en septiembre del 2020. Pentaho es un programa un poco pesado. Ahí les dejo los requerimientos mínimos que debe tener su computadora para poder ejecutarlo así sin problemas. Ya podemos empezar a trabajar en la interfaz de desarrollo. Aquí tenemos la interfaz de desarrollo. Ahora les mostraré cómo está conformada. Aquí tenemos la pantalla de bienvenida, donde tenemos unas pestañas que nos llevarían a realizar distintos tipos de cosas, por ejemplo Open Files, New Transformation, acceso directo. Tenemos documentación para aprender, para obtener plugins y otras noticias de Pentaho. Bueno, lo que nos interesa a nosotros son las pestañas que están acá a la izquierda. Tenemos una pestaña View y una pestaña Design. En la pestaña View tenemos las transformaciones y los jobs. Las transformaciones son todos aquellos procesos que se van a encargar de extraer los datos, transformarlos y cargarlos, que les mostraré cómo hacerlo. Una transformación, por ejemplo, puede ser la extracción de datos de tabla de proveedores, transformarlo y cargarlo a la tabla de dimensión de proveedores, que deberá estar en el Data Warehouse, por supuesto. Los jobs son un poco más complejos, ya que ahí se pueden ingresar los distintos procesos de transformación de una o más dimensiones, e inclusive de distintas tablas de hecho.
con el objetivo, por ejemplo, de tener un maestro que automatice todos los procesos de carga del Data Warehouse, que puede tener varios data marts de venta, de recursos humanos, de marketing, de créditos, etc. Nosotros no llegaremos a ese nivel de complejidad y nos vamos a concentrar en hacer las transformaciones de forma individual, ya que nuestro Data Warehouse no será muy grande, por decirlo de alguna manera. Para empezar, vamos a crear una conexión a la base de datos. Vamos a abrir una transformación. Ahí se nos habilitan las opciones que tenemos para trabajar. Lo primero que nos interesa es aquí en la pestaña de View, la conexión a la base de datos. Para hacer la conexión a la base de datos, hacemos clic derecho, New, y completamos los campos que nos solicitan. Yo tengo una base de datos Postgres, el hostname es localhost, el nombre de mi base de datos es w-contratos, el puerto dejamos por defecto, el username es Postgres y la contraseña. Hacemos un test de conexión. Me olvidé de ponerle el nombre a nuestra conexión y acá le voy a poner Data Warehouse Contratos. Hagamos el test y nos dice que la conexión fue exitosa. Le damos OK y le damos OK. Y si nos fijamos aquí, ya tenemos nuestra conexión hecha. Bien, seguimos. Si hacemos clic en la pestaña de Design, tenemos las opciones que nos permitirán trabajar para poder hacer nuestro diseño utilizando las herramientas de Pentaho. Por ejemplo, Pentaho nos permite leer el input de montones de orígenes de datos, base de datos, planilla electrónica, archivos planos, CSV, XML, etc. La misma cosa con el output. ¿Qué quiere decir input y output? Por ejemplo, podemos obtener información de un archivo CSV utilizando esta herramienta. Para cargar esta herramienta en nuestra área de trabajo, lo único que hay que hacer es marcar y estirar con el mouse y ya está ahí listo para ser utilizado. Otras opciones que tiene es, por ejemplo, leer archivos de email. Por ejemplo, leer archivos de XML. Otra de las opciones, otra de las funcionalidades que vamos a utilizar mucho es leer, por ejemplo, archivos Excel. Y el table input, que es leer archivos de base de datos. Y un montón de otras opciones de entrada de datos. Si miramos en el output, tenemos una cantidad de opciones también, herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, el Insert Update. El Insert Update lo que hace es cargar datos en la base de datos a una tabla que nosotros le vamos a definir utilizando esta herramienta. Por dar un ejemplo, yo estiro esto aquí. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Va a cargar datos desde un archivo CSV y va a llevar datos a una tabla en una base de datos. También puede llevar los archivos a una salida JSON, a un LDAP, a una salida de Microsoft Access, Excel, una salida de tabla, por ejemplo, XML. Tenemos la opción de streaming, que es para consumir datos en tiempo real, transformaciones, agregar checksum, constraints, secuencias, campos calculados, reemplazar, por ejemplo, un carácter raro que viene de un sistema legacy que tenga acento, por ejemplo, y al visualizar el dato vemos cualquier cosa. Entonces se puede corregir eso con estas herramientas. Por eso es que se le llama transformación. Podemos tener unique rows, o sea, un montón de opciones que nos van a ayudar a transformar los datos que vamos a cargar finalmente en nuestro Data Warehouse. Luego en la parte de utilidades tenemos cantidad de opciones. No vamos a usar todo esto.
Es imposible, Pentaho es muy grande. Vamos a usar solamente lo mínimo para poder tener un pantallazo de lo que es esta herramienta, de la existencia de esta herramienta, de lo que es y para qué se utiliza. Bueno, es todo por este video. En el próximo video ya haremos un ejemplo en base a nuestro modelo que ya habíamos diseñado con nuestro SQL Power Architect, cargando datos en nuestro Data Warehouse que está en el Postgres, en la base de datos Postgres que ya creamos gracias a la conexión que hicimos desde el SQL Power Architect con nuestro Data Warehouse que está en Postgres.